Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos agradecerles que nos acompañen siempre allí detrás del receptor y juntos estudiar la palabra de Dios, mirando las grandes profecías mesiánicas que el Señor inspiró a los antiguos profetas de Israel y después entonces su cumplimiento en la persona de Jesús Nazareno. Siempre recordemos las palabras de Jesús que Él le dijera a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, que te pide agua, tú a Él le pedirías y Él te daría agua viva. Así que Jesús se define a sí mismo como el don o regalo de Dios. Y efectivamente, así lo es. Al mirar las profecías mesiánicas, así vamos a ver que textos que vamos a mirar ahora, en su cumplimiento en Jesús y después en sus seguidores. Esto forma parte también del cumplimiento de las profecías mesiánicas. El Cristo vendría, traería justicia, paz, verdad a las naciones, sería puesto por luz de las naciones. Pero luego sus seguidores, los que llamamos discípulos y apóstoles, traen luz, llevan adelante la práctica de Él. Ahí tenemos el texto bonito del diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Responde y le dice: si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice dame agua? Que Jesús le estaba pidiendo. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Vamos entonces a mirar la profecía mesiánica de Isaías capítulo 42. La miramos varias veces, pero hay aspectos que queremos enfatizar para luego entonces adentrarnos en la historia de los discípulos de Jesús. Capítulo 42, desde el versículo 1 en adelante de Isaías, leemos así: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Notemos que esta es una característica que hará de la enseñanza de Jesús muy llamativa. La justicia de Jesús frente a la justicia de los hombres, y particularmente aquella desarrollada por los fariseos, una justicia humana. La justicia de Cristo muy distinta y será una plataforma fundamental en la predicación de San Pablo. Pero miremos a continuación los restantes versículos. Él no gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Es un aspecto muy interesante de la obra misericordiosa, amorosa, paciente de Jesús en el trato con los más débiles, que están a punto de quebrarse su fe, su esperanza, y sin embargo Jesús sana hasta donde puede sanar y dar recuperación a la persona que está decaída. Acordémonos como un simple ejemplo la experiencia de aquel papá que se quiebra ante la noticia de que su hija murió. Jairo, estamos hablando de Lucas capítulo 8, y Jesús le dio palabras de ánimo a ese hombre absolutamente destruido. Tú no temas, cree solamente y tu hija será salva. ¿Nos acordamos? La historia de Jairo, el principal de la sinagoga, que fue a ver a Jesús para pedir auxilio por una hija que estaba moribunda de 12 años. Así que él no quiebra la caña cascada, muy raspada, o el pábilo vela que esté humeando. Hay todavía un signo de que puede encenderse nuevamente. Jesús da vida, esperanza a la gente que lo necesita. Pero también el texto dice, estamos en el versículo 2, 42:2 de Isaías: por medio de la verdad traerá justicia,
Entonces, esa justicia de las naciones va a estar sustentada por la verdad que lo caracteriza. Le enseña verdad, la verdad propiamente de la ley de Dios. Versículo 4. Él no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Él vivió en zona marítima, también en Capernaum y aledaños, en que la gente estaba muy atenta. Zona allende al mar, dice la profecía, redactada, contada después por San Mateo en el capítulo 4 de Isaías capítulo 9. Allí entonces se cumple que las costas, la gente que estaba allí esperaban esa ley de Dios, pero ahora ampliada, explicada por el Señor Jesucristo. Y miremos a continuación los restantes versículos. Vamos a pasar al 6 y 7. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Si Jesús es la luz de las naciones, Jesús encargó a sus amigos: ustedes lleven el mensaje de arrepentimiento para que haya luz en las naciones, haya justicia, pero especialmente un plan de salvación. Para ello vamos a mirar cómo lo entendió el apóstol Pedro en su diálogo con Nicodemo. Esto es en Hechos capítulo 10. Miramos el texto y leemos entonces que Pedro está cumpliendo lo que Jesús les dijo: ustedes son mis testigos, cuenten todo lo que saben sobre el Cristo. Y a continuación iremos estudiando de los discípulos de Jesús el enfoque del sábado, cómo miraban ellos contra el enfoque rabínico. Vamos pues entonces a leer Hechos capítulo 10, versículo 37 en adelante. Dice Pedro a Cornelio: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan Bautista, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahí es donde ya se convierte en Mesías. A partir de ese momento es reconocido como tal. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Notemos que ahí todavía se describe más la misión del Mesías según Isaías 61, cuya obra era hacer el bien, vendar los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos, etc. Y aquí Pedro lo está resumiendo en muy pocas palabras. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Era importante el tema de los testigos, quienes presenciaron, vivieron, aprendieron, pero especialmente recibieron del Maestro la orden: ustedes vayan y háganlo en mi nombre. Sigue más el texto diciendo: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Notemos, esta es la orden que el Cristo le da a sus amigos. Por lo tanto, los temas que estudiemos de esos amigos, los discípulos, son temas relacionados con lo que el Cristo había enseñado, como es este tema del sábado, el enfoque de Jesús y el sábado contra el enfoque de los rabinos. Y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Notemos, así se constituye el gran regalo de Dios, darles perdón a todos los que creen, que leen la profecía, ven su cumplimiento allí cumplido, ejecutado. La resurrección de Jesús es quizás entre los principales, ver que el Cristo, aunque fue muerto, ahora está con vida y otorga el perdón a aquel que cree. Vamos pues entonces a mirar también del capítulo 42, solamente el versículo 21, donde se exalta que la obra del Cristo sería enaltecer y engrandecer la ley de Dios. 42, 21 de Isaías. Leemos así: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Quizás un texto más, lo hemos leído tantas veces,
pero en la versión de la Biblia de las Américas, Juan 1:17. Decimos esto, amigos, para que siempre quede claro que en lugar de que entre Moisés y Jesús hubiera habido oposición, más bien hay una superposición, si lo podemos llamar así, una complementación entre uno y otro. Este tuvo su faena, su parte, y este otro viene después y lo completa, lo agranda a este primero que llegó. A ver, Juan 1:17, en la versión de la Biblia de las Américas. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, en Éxodo 20. La gracia y la verdad de esa ley fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Solamente Él estaba autorizado a interpretar, a explicar, a ahondar, porque aún leyendo el siguiente versículo, no solamente ahondó la ley, la amplió, también era el representante de Dios, el único que podía darlo a conocer. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Él es el único que da a conocer al Padre. Es decir, conoce al Padre y lo viene a revelar, y conoce su ley y la viene a agrandar, a revelar también. Y así entonces con el tema del sábado, vamos pues a mirar las experiencias vividas por los discípulos de Jesús. Tanto Pablo es un discípulo posterior, ya como él se define a sí mismo como un abortivo. Jesús se apareció a todos, luego de resucitado. Podemos leer el texto, vamos a mirarlo, en Primera de Corintios, capítulo 15, a ver esos testigos escogidos por el Señor para que presenciaran su resurrección. Lo leemos desde el versículo 3 en adelante, 15:3. Miremos ahí el número de gente a la cual el Cristo se le apareció. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, dice Pablo en la carta a los Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que dice la Biblia, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, como dice la Biblia también, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Muy probablemente esa aparición tenga que ver cuando Jesús tuvo que ascender allí, o cuando los reunió a todos antes de la ascensión. Les dijo, yo los espero en tal parte. Y allí vinieron todos, se corrió la noticia y vinieron todos para presenciar allí la aparición del Cristo resucitado, para fortaleza de todos los hermanos que habían creído, que hablaban de estas cosas. Pero miremos cómo sigue el relato. Después apareció a Jacobo, esto es después de la ascensión, cuando él sube al cielo, así que muy probablemente esos 500 hermanos fueran los testigos de la ascensión de Cristo al cielo, que narra Hechos capítulo 1. Luego de ello, se le va a aparecer a Jacobo, que será el representante, el jefe de la iglesia, en lugar de Pedro, que hasta ese momento Pedro era un líder carismático. Jacobo es el hermanastro mayor de Jesús. Y después a todos los apóstoles, muy probablemente para confirmar el nombramiento de Jacobo, hermanastro de Jesús, como el nuevo director de la iglesia. Y fijémonos cómo dice a continuación. Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, camino a Damasco. Notamos una expresión muy humilde de parte del apóstol Pablo. Bien, él es el que, habiendo recibido esa impresión, el Cristo que se le apareció, y el Espíritu Santo que comienza a iluminar su mente para leer profundamente el Tanaj, la Biblia hebrea, y mirar allí todas las profecías, y su mente se amaneció para poder ahora no solamente entender, sino predicar y exaltar al Cristo y sus enseñanzas, entre ellas las del sábado. Acordémonos que Pablo era un genuino rabino, un hombre que estaba muy entrenado en las leyes de los judíos. Vamos a fijarnos cómo lo expresa Filipenses capítulo 3, desde el versículo, podemos leer el 3 en adelante para ver el contexto, y cómo Pablo se expresa de sí mismo, un verdadero rabino, de todas las de la ley, diríamos hoy. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa es la gente verdadera judía que está queriendo decir. Somos la circuncisión, los que realmente en espíritu estamos sirviendo a Cristo también.
Y aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, como los otros judíos que no aceptan a Cristo y se confían en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo le gano, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, de pura cepa. En cuanto a la ley de las varias sectas de aquel tiempo, saduceos, esenios, celotes, él era fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia cristiana. En cuanto a la justicia que proviene de la ley, era irreprensible. Conocía todos los reglamentos, tanto de las leyes de Moisés como de la tradición de los ancianos. Recordémonos que por allí viene la gran disputa y diferencia de los fariseos contra Jesús. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Narra Marcos capítulo 7, un texto que hemos leído muchas veces. Así que Pablo era irreprensible en cuanto a la ley, nadie le podía objetar, conocía muy bien, lo practicaba también. Así que él tenía información de primera mano acerca de estas leyes, prescripciones creadas por los rabinos para hacer cumplir los mandamientos. Y sin embargo, miremos lo que viene a continuación en Pablo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Notamos bellísimas expresiones de parte del apóstol Pablo. Bien, ahora miremos a este discípulo yendo a las sinagogas y su experiencia sabática. Acordémonos que el Cristo se caracterizó cuando Él aparece en la sinagoga. ¿Qué es lo que hacía Él? Vamos a mirarlo en Lucas capítulo 4. Esta es la conducta que van a llevar los seguidores de Jesús. Lucas 4:16 nos dice que Jesús llega a la sinagoga, era su costumbre ir los sábados. Leemos ahí. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Le dieron a él la ocasión de poder leer la Biblia. ¿Qué pasó? Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito Isaías 61, estas muy bonitas expresiones respecto del Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. A ver, ¿qué es lo que él va a decir después de esa lectura? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué significa ello? Habiendo leído el libro, ahora él se revela a sí mismo como el cumplimiento de la profecía del Cristo. ¿Notamos? Bien, así tenían que hacer los seguidores. Es llegar a las iglesias, abrir la Biblia, leer del Cristo, leer las profecías del Cristo, mostrar su cumplimiento, exaltar el nombre de Jesús y llevar a los oyentes la posibilidad del perdón de Dios. Esta es la labor que tienen que hacer todos los seguidores de Jesús, imitando a su Maestro. Tomar la Biblia, abrir los textos mesiánicos, exaltar al Cristo, ver su cumplimiento histórico y entonces el ofrecimiento a la gente para que acepten, amen también esta revelación. Dios los ama, les perdona si tan solamente creen en el regalo de Dios. Vamos a ver la experiencia que tuvo Pablo, según cuenta Hechos capítulo 17. Abrimos pues allí. Hechos capítulo 17. En dos sinagogas, la sinagoga de Tesalónica y la de Berea. Queremos repasar algo que se miró antes, pero vamos a enfatizar aspectos que consideramos importantes. Esto se supone es en sábado, la sinagoga pues está abierta en sábado y es el momento de adoración. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica.
donde había una sinagoga de los judíos. Esto está al norte de Grecia. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Noten que era costumbre, lógico que un judío fuera el sábado a su sinagoga, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo, él es el cumplimiento de la profecía mesiánica que hablaba acerca de la aparición de este personaje. Miremos cómo avanza la lectura entonces. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos. Notemos, esta es la otra forma de guardar el sábado, típica de los fariseos, típica de los rabinos, que cuidaban las formas, las apariencias. Hombres que no podían ser penetrados en su corazón, ni Jesús mismo, al apelar a ellos, podía doblegar ese corazón endurecido por Satanás. Bien, esta gente llena de celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, una ciudad que está más hacia el sur, también en Macedonia, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos un siguiente sábado. ¿Cómo es la reacción de esta gente de Berea? Y estos eran más nobles que los que estaban en la sinagoga anterior, en Tesalónica, pues recibieron la palabra, la predicación de Pablo, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas que Pablo decía eran así. Esta es la actitud que Dios desea en todo ser humano, que tome su Biblia, confirme lo que se está escuchando con las profecías del Antiguo Testamento. Tal vez uno puede ser un poco escéptico, puede ser. No obstante, el Señor le puede tolerar su escepticismo. Es normal que uno desconfíe, pero toma tu Biblia, léela, escucha el testimonio y fíjate si se cumple lo que aparece acá. Y entonces estos bereanos fueron ganados por ese estudio, pero mientras avanzaban con el estudio, vinieron los judíos de la anterior sinagoga. Notemos, esta forma de guardar el sábado. Yo sugiero, amigos, que reparemos, este es un aspecto muy importante. Así como Jesús le dijo a la samaritana: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay un cambio. Voy a invitar a que miremos ese texto que aparece en San Juan capítulo 4, porque los de Tesalónica lo olvidaron. Los judíos de Tesalónica. Entonces, en Juan capítulo 4, versículo 20 en adelante, la mujer samaritana desvía la conversación para traer un tema nuevo. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, ya que la Biblia les fue revelada a ellos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Contrastemos esta expresión con el comportamiento de los tesalonicenses, de aquella sinagoga visitada primeramente. Porque también el Padre tales adoradores busca en espíritu y en verdad. 24. Dios es espíritu,
y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vemos entonces que los tesalónicos no estaban cumpliendo. Veremos ahora el esfuerzo grande que hicieron para contrarrestar la influencia de la predicación del apóstol Pablo en Berea. Miremos cómo sigue el texto. Hechos capítulo 17, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres en Berea. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea, la ciudad vecina, era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Ese comportamiento es perverso. No solamente no entran, sino que no dejan entrar. Su pecado es doble, su perdición no se tarda. ¿Cómo sigue ahora? Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo los llevaron a Atenas, más hacia el sur, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, y entramos en un nuevo segmento, y es la nueva ciudad donde Pablo va a tener que predicar, aunque todavía no aparece el tema del sábado, allí en Atenas. Vamos a ver a continuación, en el capítulo 18 del apóstol Pablo, otra experiencia sabática. Hasta aquí lo que estamos mirando es dos formas de guardar el sábado. Pablo, que imita a su maestro, lleva su Biblia, exalta al Cristo. Cuando dice, las Escrituras dicen que el Cristo debía padecer y resucitar, conforme a la Escritura, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Pablo hacía esta obra. Había gente que creía y otros llenos de celo que no creían. Así pasó en los tiempos de Jesús. Cuando él predicaba, mucha gente se le resistió. Él, que era la luz del mundo, porque el pecado grave que había en su corazón, una oscuridad, una maldad, un egoísmo, impedía ver la luz amorosa que Dios les estaba otorgando. Miramos ahora en Hechos capítulo 18, desde el versículo 1 en adelante, otra experiencia sabática del apóstol Pablo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, recuerdan, de Berea, que es zona de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esa era su obra. Era tomar la Biblia, ya sea en sábado o aún fuera del sábado. Era exaltar a Cristo y señalar que Él era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. ¿Qué sigue después? Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me voy a los gentiles. Notemos que siempre ha pasado esta situación del rechazo de parte de judíos a la obra de la predicación del Cristo. Y en sábado era el día ideal para que la gente conociera, mediante este mandato de la santificación, de apartar el día para la consagración, aprender del Cristo, ser enseñados, encontrar reposo, que es lo que tanto todos buscamos. Y en el día del reposo, encontrar al Cristo para tener un pleno reposo del Espíritu. Miremos a continuación, en el capítulo 18 también, la cantidad de tiempo que él predicó en Corinto. Nos lo va a decir, versículo 11. Muchísimos sábados contenido en este versículo. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Si un año tiene 52 sábados,
y 6 meses la mitad, 26. Sumamos los dos, 52 más 26, 78 sábados, 1 año y medio, en que en ningún lado aparece alguna mención de una santificación dominical. Siempre los sábados en la sinagoga, ir a exaltar al Cristo mediante las profecías bíblicas. Ahora bien, en el capítulo 19, vamos a leer ahora, versículo 2 en adelante, 19:2, vamos a ver otra experiencia y también una participación de Pablo en otra sinagoga en sábado. Encontrados 12 hombres, Pablo les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos responden: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Él les dice: ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Responden: en el bautismo de Juan el Bautista. Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y ahora a continuación, él entra en una sinagoga. Y entrando Pablo en la sinagoga, se entiende que un sábado, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Al decir 3 meses son tantos sábados, 4 sábados en un mes, así que todos los sábados él entraba y predicaba del Cristo del cual él se había enamorado, probándolo con la Biblia. Y esto es lo que importa, amigos, que este es el sentido que Dios quiere que le demos al sábado, el estudio de la palabra de Dios. Abrir la Biblia, mirar las profecías, ver el cumplimiento y así advertir el gran regalo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero miremos cómo continúa esta historia. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Otra vez, siempre los judíos y muchos de ellos diciendo que guardaban el sábado, igual que en los tiempos de Jesús. La forma de guardar de ellos era con amenazas, con espíritu de odio, aún de homicidio, mientras Jesús traía luz, vida, sanación, 2 formas de ver el sábado. Y Dios quisiera que siempre recordemos que ese día fue bendecido desde la creación, separado, con un ejemplo para que nosotros obtengamos bendición también. Y cuál mayor bendición que en ese día podamos estudiar la Biblia y descubrir que hay un regalo para nosotros, cuál es el Cristo. Bien, estos son los ejemplos que estamos mirando en Pablo en su visita a las sinagogas que él hacía los sábados. A continuación, amigos, vamos a ver algunos textos de parte de los discípulos y tratar de explicarlos. Recordemos, en esta discusión que tenemos, estamos viendo de los discípulos de Jesús, de los amigos de aquellos a quienes el Maestro encomendó. Ustedes son testigos y prediquen. Lo hemos leído de Pedro ante Cornelio. Bien, estos discípulos van por el mundo predicando, pero llegado el sábado, que es nuestro tema, se encuentran con cada dificultad de hombres que habían sido educados de esa manera. En lugar de sanar el alma, era su espíritu de odio, de una reprensión para aquel que les hable de su pecado, que hay un Salvador que los ama, que les puede perdonar, que incluso no aceptan la versión del Cristo que Pablo les trae, un hombre humilde que fue carpintero y que fue muerto por los mismos compatriotas. Bien, mucha de esa gente necesitaban escuchar más del amor de Dios. Dios tenía paciencia y por medio de sus discípulos llegaba el mensaje. Pero también en tiempos modernos, al leer esos textos e interpretarlos, ha habido una corriente de confusión. Tal es el caso de aquellos que afirman que eventos que hacen los discípulos, vamos a leer uno, son una muestra de un nuevo día de observancia. Esto es el domingo. Es el caso de Hechos capítulo 20, que vamos a leer a continuación. Hechos 20. Y el milagro de la resurrección
del joven Eutico. En el capítulo 20 se va a observar, no vamos a leer todos los versículos iniciales, pero se observa como una especie de bitácora. Acordémonos que los discípulos, liderados por Pablo, están yendo en un barco, visitando diferentes lugares, ciudades y sinagogas. Y el escritor, el redactor, el que narra los hechos es Lucas. La tradición le atribuye a él la redacción tanto de Hechos de los Apóstoles como de su primer libro, el Evangelio de Lucas. Y dije como bitácora, va poniendo que a tal fecha pasó esto, 3 meses más tarde pasa lo otro, y al siguiente vez pasó lo siguiente. Va narrando en secuencia, hasta que, vamos a ver entonces, en el versículo 7, 27 de Hechos. Esta historia la vamos a leer. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Preguntas que nos vamos haciendo mientras repasamos el texto, primeramente, 27, que dice, primer día de la semana. Así que lo que pase acá ocurre primer día de la semana. Lo que no está claro es si es, según el cómputo judío, esto es sábado de noche, o si es el cómputo romano, que es sábado en la medianoche en adelante. ¿Cuándo es el evento que se va a leer, que es la resurrección de Eutico, su caída mortal y su resurrección? Creemos que el cómputo es el cómputo judío por la forma en cómo Lucas va narrando los hechos. Así que vamos a darle importancia en consecuencia para identificar cuál de los dos cómputos es el que se utiliza acá. Miremos solamente como ejemplo, Hechos 20, versículos 2 y 3. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, notemos, esta es la bitácora, es el diario de las anotaciones de los viajes, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, este aspecto será muy importante, ya que Pablo no tenía libertad de moverse por las argucias y acechanzas de los judíos que los vigilaban para cuando se embarcase para Siria. Tomó la decisión de volver por vía de Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, que es el lugar donde se va a producir el hecho de la resurrección. Y a continuación, otra vez el tiempo. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Notemos que se menciona la fiesta de los panes sin levadura, lo que da a entender que se estaba llevando un cálculo judío, es decir, el cómputo, la forma judía de narrar los hechos, es que entonces los días van a ser tomados de puesta de sol a puesta de sol. Ustedes saben que para el judío el primer día empieza con la oscuridad del día anterior, a la puesta del sol del sábado de noche. Así comienza el primer día de la semana. Por lo tanto, si el sol hoy actualmente se pone a las 8 de la noche, 8:01, a partir de ahí comienza entonces el inicio del nuevo día con la oscuridad y termina con la luz del día, 24 horas después. Bien, es lo que nos da a entender aquí el texto al decir que se está celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Es el cómputo judío para narrar esto, lo lógico es seguir el cómputo judío. Pero entonces ahora sí, nos detenemos en el versículo 7, que habíamos leído, de ahí en adelante. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Por lo tanto, sería un sábado de noche. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, domingo en la mañana, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Lógicamente, una situación de irresponsabilidad del joven, sentarse
en la ventana, 3 pisos arriba, con sueño, muy arriesgado. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Sería entonces domingo en la mañana. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra, y este aspecto queremos comentar. Es relevante, creemos, el hecho de que en Troas, cuando el grupo llegó a Troas, allí está la sinagoga, pasó el evento que estamos leyendo, pero aquí que el barco luego baja hacia Asón, hacia el sur, y aproximadamente son 90 kilómetros haciendo el movimiento, pero aquí que Pablo haría caminando los 30 kilómetros en línea recta hasta llegar a Asón. Él quería ir a pie ese domingo en la mañana. Y un texto más, y así entonces hacemos el comentario de Hechos capítulo 20, el versículo 19. Vamos a leer otra vez el 3 y el 19 y miraremos que en ambos extremos aparece la palabra acechanza de los judíos. Pablo era muy observado, por lo tanto lo que él hacía o dejaba de hacer era mirado y criticado por sus enemigos. Otra vez, Hechos 17, 20, versículo 3 y versículo 19. Leemos ahí. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de regresar vía Macedonia. Escogió otro camino porque había acechanzas. Y 19, ahí lo tenemos también, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y esto será parte del discurso que Pablo va a dar allí a la gente de Éfeso. Los hizo llamar para hablarles, tener unas últimas palabras antes de arribar a Jerusalén. Bien, amigos, vamos a comentar el texto que tenemos aquí delante de nosotros. Nuevamente, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Nos preguntamos, ¿Pablo reunió a la gente el primer día de la semana porque estaba enseñando ese día, el día de la resurrección de Jesús, dejando de lado la tradición atávica de tantos siglos del sábado como el día regular de la reunión, de la adoración, de la lectura de la Biblia, de la enseñanza? Habíamos leído por la bitácora, 3 meses acá, 5 días acá, 7 días acá, y entonces llegaron al primer día de la semana. Dijimos entonces si ese primer día era sábado de noche o en la medianoche del sábado, ya iniciando el domingo, en algún momento del domingo. Podría ser otra manera de verlo. Lo que sugiere el texto es que habían tenido su reunión normal de la sinagoga, sábado de mañana, reuniones durante el día, y en la tardecita o puesta de sol, Pablo va a tener un discurso para salir al día siguiente a caminar. A caminar, este es el detalle importante, amigos. ¿Se acuerdan del Eruv, del Eruvim? Esta regla judía que la estudiamos oportunamente, que consiste en que el judío en sábado solamente puede caminar el camino del día de reposo, se llama así, que lo miramos, vamos a verlo en Hechos capítulo 1, vemos ahí versículo 12, ahí hay una mención, la distancia que hay entre Jerusalén y el monte de los Olivos. Entonces volvieron a Jerusalén los 12 discípulos desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Ese es el nombre que suele darse, que es la distancia máxima que un judío puede caminar en sábado. Si necesitaba caminar más, debía preparar un eruv, de ahí viene la expresión eruvim, es el nombre del tratado judío, tratado número 13 de la Mishnah. En ese tratado se narra todo lo que tiene que ver con traslados. Traslados a ciertas distancias en sábado, cargar cosas también en sábado. En este caso era el traslado. En sábado solamente permitido
1 kilómetro, aproximadamente camino de un día sábado. Se llama así la distancia que hay de 1 kilómetro en español. Pero si el individuo necesitaba caminar más en sábado, debía preparar un eruv, o sea, hacer una fusión. Eruv significa fusión, entre el primer segmento a caminar y el segundo a completar. Y en el medio allí entonces un eruv, que consistía en preparar una comida, haberla preparado con tiempo, puede ser una manzana, haberla dejado al término del camino, comer la manzana y eso lo habilita para tener otro kilómetro más para caminar, gracias al eruv que hizo la fusión entre los dos espacios. El primero permitido, el segundo no, pero por el eruv quedaba habilitado para el nuevo espacio. Bien, esto en sábado. El texto nos está diciendo que Pablo, que se mueve entre acechanzas de los judíos, ¿qué va a hacer en sábado? ¿Podía caminar los 30 kilómetros? ¿Pensamos esto? Vamos a repasar otra vez el versículo, Hechos 20, versículo 13. Nosotros, adelantándonos, entre ellos Lucas, el autor del escrito, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón, 90 kilómetros aproximadamente, para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. ¿Desde dónde? Desde Troas, donde pasó el evento, hasta Asón, caminando 30 kilómetros. Amigos, pregunto, ¿en sábado Pablo podía caminar en medio de las acechanzas de los judíos del versículo 13 y del versículo 19? Otra vez repasemos ambos textos. Son importantes porque Pablo sabe que lo están vigilando y por lo tanto no va a ser algo que precipite un castigo, apoderarse de él por violar supuestamente mandatos humanos. Miremos otra vez Hechos 23 y el 19. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por otro camino, por Macedonia. Y luego en el 19 también tenemos igual. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Así que no es ilógico suponer que Pablo tuviera su discurso sábado de noche, hasta la medianoche pasó el accidente de Eutico, el joven es resucitado, Dios es glorificado, Pablo sigue con su discurso, ahora vamos a comentar más de ello, y llegada la mañana, ahora sí, él puede caminar el tiempo que quiera. De hecho, puede hacerlo en sábado, pero por las acechanzas de los judíos era preferible más bien cuidarse y no provocar a los enemigos. ¿Qué hizo entonces? El domingo de la mañana se puso a caminar todo el trayecto de kilómetros que él necesitaba hacer. Esto es un detalle importante para entender qué pasó en este relato. Pero volviendo otra vez a Hechos 27, donde ahí Pablo les enseña y se va a comer también. Vamos a leer el texto. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Él ya había planeado caminar el domingo en la mañana. Alargó el discurso hasta la medianoche. Notemos que estaban reunidos para partir el pan. Ahí todavía no queda claro si es Santa Cena o un convivio, como decimos, una reunión de ágape para comer pan. No queda claro, no es mucha la revelación sobre el tema. Lo cierto es que están reunidos para comer, ¿sí? Ya sea comer una comida sagrada, Santa Cena, o una comida de amor, están reunidos para comer. La pregunta es, ¿esa reunión es dominical? Esa es la opinión que traen teólogos que citan el texto para decir que aquí Pablo está enseñando que el domingo, el primer día de la semana, ya Pablo da el ejemplo, reúne a la gente para tener la Santa Cena, la Eucaristía, con lo cual se santifica el nuevo día del Señor. Creemos que es demasiado ese argumento, se le está diciendo al texto lo que no trae. No se habla de santificación, se habla de una reunión donde se va a comer pan. Pablo enseña, alarga el discurso. Y curiosamente, si la reunión hubiera sido reunirlos para celebrar el nuevo día, el domingo, el día del Señor, a partir del sábado de noche, ya es el primer día, no obstante, no comieron. Entonces, ¿para qué se reunieron? Porque Pablo, que gustaba de predicar largo, no se recomienda a algunos predicadores excederse
de allí que nuestros temas son hasta 1 hora y menos. Pero Pablo no, tenía esa cualidad de darle bien volumen y cuerda a su mensaje. Adormeció a un joven, se cayó, se mató. La resurrección poderosa del Señor a través de un humilde siervo. Y Pablo sigue conversando, sigue predicando y luego van a comer. Entonces la pregunta ¿es esa reunión de Santa Cena la que convocó para celebrar el nuevo día del Señor? Supuestamente el domingo. Leamos el texto, son las preguntas que hacemos, pero el texto no logra responder satisfactoriamente a estos planteos de que allí hay una evidencia de una celebración dominical. La primera evidencia de que se está celebrando el domingo como el nuevo día del Señor. Leamos otra vez ya la porción prácticamente completa de Hechos 27 en adelante. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. No comieron todavía, así que nos preguntamos si la reunión que era convocada para comer o la Santa Cena supuestamente no la estaban celebrando. Sigue más. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, seguramente a toda prisa, y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, ya está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, siguió hablando hasta el alba y así se fue. Notemos que la comida en sí es posterior al discurso. La comida no llega a ser el centro de la reunión, es más bien el discurso de Pablo, porque al día siguiente se tiene que ir. Entonces él aprovecha al máximo de dar toda la batería de información que él quería compartir. La pregunta honesta que nos hacemos, amigos, es si estos textos que hemos leído apoyan ciertamente la introducción de un nuevo día de adoración. Si quita el sábado para ya ver que aquí está el domingo como el primer día de la semana, el día de adoración, el nuevo día de culto. Prueba de ello, supuestamente, que se reúnen el primer día. ¿Por qué se reunieron el sábado de noche? Ya miramos una explicación. Porque al día siguiente Pablo tiene que salir a caminar 30 kilómetros, que no pudiera haber hecho tranquilamente en sábado por las acechanzas 23, 20, 19, que oprimían a Pablo para no hacer lo que Pablo hubiera querido hacer. En verdad, Pablo fue un hombre hábil, observador. Si tenía enemigos, tenía que cuidarse en la forma en cómo él se movía. Por lo tanto, si él quería caminar, visitar pueblos, llegar de Troas a Asón, 30 kilómetros casi en línea recta, mientras sus amigos dieron vuelta con el barco, 90 kilómetros, y hacerlo en domingo, libremente, sin problemas de erubim. Esto nos muestra que el texto tiene más luz de lo que a veces por encima estamos observando, creyendo que allí hay una primera mención de una observancia dominical. El texto está puesto allí para señalar un hecho sorprendente, la resurrección de Eutico, y que Dios obró a través de su siervo, predicando la palabra de Dios. Amigos, estos son los textos, e iremos estudiando otros en las siguientes emisiones, de parte de los seguidores de Jesús, que presentan la forma de guardar el sábado contra la forma rabínica de hacerlo, pero especialmente al explicar estos nuevos textos también, de aquellos que apoyan el domingo como día del Señor, cuando el texto no da para que uno pueda verlo de esa manera satisfactoriamente. Deseamos que estos comentarios puedan ser útiles al estudiar la palabra de Dios, tengamos información, conocimiento y especialmente la voluntad de querer obedecer al Señor en todo lo que Él nos pide. Ya lo hizo el Maestro, abrió camino, enseñó y encargó a sus discípulos que hagan lo mismo, que abran camino, que enseñen, que en el día sábado es el día ideal para tomar la Biblia, descubrir al Cristo, recibir de Dios por fe el perdón de nuestros pecados. Así deseamos que Dios los bendiga a ustedes, nos bendiga a nosotros también aquí y nos encontraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos,
Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Usted está viendo Canal 2020 desde Los Ángeles, California, transmitiendo las 24 horas. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.